Muy buenas tardes a todos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Estamos transmitiendo desde la ciudad de Granada, en el sur de España, en Andalucía. Hoy ya es Navidad para nosotros porque es la actividad de Navidad. Y por supuesto, esta actividad, el título que tiene es, siguiendo en nuestra línea, es Navidad. ¿Qué nos dice la neurociencia al respecto? ¿Sí? A ver un segundito, que le voy a quitar aquí. Un segundito que le voy a quitar la música porque si no, no va a dejar. Ahí está. Muy bien. ¿Qué nos dice la neurociencia al respecto de la Navidad? Y fíjense qué importante es esto. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué oportunidad me ofrece la Navidad? ¿Ustedes qué creen? Piensen, ¿qué oportunidad me ofrece la Navidad? Y yo les voy a contar una anécdota. Fíjense que he puesto yo la vaca. Ustedes dirán que tiene que ver la vaca con la Navidad. Sucede que había un lama que iba con su discípulo, ¿sí?, por el campo, por la tierra. Entonces llega a una casa muy pobre, y cuando llega a esa casa muy pobre, la gente que vivía en esa casa, que eran un montón de gente, le dice: mire, nosotros somos muy pobres, pero le vamos a ofrecer leche, porque lo único que tenemos es una vaca, y nosotros con esa leche que tiene esa vaca, no solamente que bebemos la leche, sino hacemos queso, cuajada, y muchas veces intercambiamos los productos que la vaca nos brinda para obtener otros bienes. Entonces, bueno, estuvieron ahí, bebieron de la leche, comieron del queso y se fueron al día siguiente. Entonces el lama iba con su discípulo y de pronto, cuando va saliendo del campo, ve que estaba la vaca, ¿no? Y de pronto el lama le dice a su discípulo: mira, ve y empuja la vaca por el barranco. Entonces el discípulo dice: ¿pero qué me está diciendo el maestro? Y el maestro le repite: vas y empujas la vaca por el barranco. Entonces el discípulo dice: bueno, yo no estoy entendiendo, acostumbrado a obedecer, empujó la vaca por el barranco. Pero después se quedó muy triste. ¿Por qué? Porque dice: bueno, pero si toda esta gente... Y el lama siguió caminando como si nada, y se fueron a la ciudad donde vivían, y el discípulo siempre se quedó con eso. ¿Por qué el maestro me mandó a hacer esto? Y años más tarde pasó por el mismo lugar y no encontró una casa pequeña. Encontró un gran tambo, una explotación, una industria muy grande, con muchos animales, muchas máquinas. Entonces se acercó muy preocupado y le dijo a la gente que está ahí: mira, en esta casa yo hace unos años vine y vivía una gente muy pobre. Y entonces la persona que estaba ahí dijo: mira, nosotros siempre hemos vivido aquí. Aquí nunca ha habido nadie. ¿Cómo que ustedes? Sí, nosotros vivimos aquí. Pero ustedes no eran una familia así, tenían una vaca. Sí. Dice: pero la vaca un día se despeñó, se fue por un barranco, y nosotros entonces tuvimos que buscar otras alternativas, tuvimos que buscar otras opciones. Y entonces salimos, inventamos una cosa, nos dimos cuenta que podíamos hacer un negocio, tuvimos que aprender sobre agricultura, y hoy, bueno, hemos montado todo esto y hoy somos empresarios exitosos. Y entonces el discípulo entendió. No sé si se comprende lo que yo quiero decir. A veces uno está, no es que tenga la vaca atada, está atado a la vaca. Y entonces quiere que las cosas siempre sigan siendo igual, siempre tener la comodidad, siempre tener... Y justamente la Navidad es una celebración donde se celebra astronómicamente el día más oscuro del año, donde la luz nace, ¿sí? Entonces, la Navidad tenemos que entender que muchas veces uno celebra, pero no sabe qué celebra. ¿Qué celebramos en la Navidad? ¿Que nos vamos de viaje? Bueno, también, ¿no? Los viajes de Navidad son muy famosos aquí en España. Todo el mundo se va a sus casas a visitar a su familia, se va por ahí de puente, ¿sí o no? ¿Qué más se hace en la Navidad? Se ve una serie de Netflix, ¿no? Pero ¿esa es la celebración de la Navidad? No, ¿verdad? ¿Sí o no? No. Bueno, un poquito también, pero no es la base de la celebración. Esta sí, ¿no? La comida, no, parece que en Navidad, o sea, parece que la gente no ha comido nunca langostino o gamba, parece que nunca han comido, ¿no?, la cena de Navidad. Y después, las fiestas de empresa. Las fiestas de empresa parece que tiene que ser, que la Navidad es eso. ¿Cuándo llega la Navidad? Cuando ya
la gente se empieza, nosotros ahora nos vamos de fiesta de empresa, pero bueno, le quitamos poder a esto. Y a veces, ¿sí? Uno también está solo y al día después de la Navidad dice, bueno, yo creo que me he pasado un poquito. Pero en realidad la Navidad es una fecha astronómica. No es una fecha, está relacionada con todo eso, pero es una fecha astronómica. ¿Por qué? Porque es el solsticio de invierno. Fíjense, el solsticio de invierno para el hemisferio norte, que es donde estamos, y es el solsticio de verano para el hemisferio sur. Es el día más oscuro del año. Por eso yo les decía, es el día de la oportunidad. Porque tú no desarrollas tu conciencia cuando tú estás en tu zona de confort. ¿Tú cuándo desarrollas tu conciencia? ¿Cuándo nace la luz? Cuando tienes una situación que resolver, ¿sí? Cuando tienes que sobreponerte. Ustedes recuerdan que la Navidad se celebra por el nacimiento de Jesús, ¿sí? En Jerusalén, pero ellos estaban en su casa. No, habían salido y los perseguían, ¿sí? Entonces, no era una situación ideal ni agradable. Y era el día más oscuro del año donde la luz nació. Tiene lugar ese solsticio entre el 21 y el 25 de diciembre. ¿Este año qué día es el solsticio? ¿Alguien lo sabe? El 21. Este año es el 21, ¿sí? Y siempre tiene una hora. El 21 a las... a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde cae este año, ¿sí? Pero puede ser entre el 21 y el 25 de cada año. Y se conmemora, esto es algo astrológico o astronómico, el nacimiento de la luz en el planeta. Y por lo tanto, si nosotros hacemos por ley de correspondencia una contraparte en nosotros, es el nacimiento de la luz en cada ser humano, ¿sí? Entonces, la Navidad es el nacimiento del sol. Y fíjense qué interesante. Si bien este acontecimiento se celebraba ya antes en la India, en Egipto, el nacimiento del sol, me estoy refiriendo al solsticio, en Egipto, en la Grecia antigua, fue en el Imperio Romano donde se instauró esta celebridad, Dies Natalis Solis Invicti, que quiere decir el nacimiento del sol, del dios sol invicto, que quiere decir todopoderoso. Fue el Imperio Romano, como siempre los romanos, lo que popularizaron todo eso. Y entonces, desde el Imperio Romano es cuando nos llega a nosotros esta celebración. Hasta este momento no tiene nada que ver esta celebración con ningún maestro. Es una fecha astronómica que es por esta época, entre el 21 y el 25 de diciembre. Hoy es 10 de diciembre, nosotros estamos teniendo nuestra actividad, pero a partir de este año es el 21, ¿sí? Entonces, ¿de qué sirven los símbolos navideños? Porque fíjense, si tú puedes hacer un paneo sol. Bueno, vamos a hacer un paneo a todo el salón, saluden, a ver. Ahí saluden los elfos, hola, miren, todos con su gorrito. Ahí atrás tenemos varios elfos también. Muy bien. Fíjense que uno de los símbolos navideños, ahí está, muy bien. Uno de los símbolos navideños son los gorritos navideños. Pero fíjense que aquí tenemos un muestrario de símbolos navideños, tenemos de todo. Y ahora los vamos a estudiar. ¿Qué son los símbolos navideños? ¿Para qué sirven? Si nosotros lo llevamos al terreno de la ciencia, de la neurociencia, tu atención, ¿qué hablamos siempre cuando hablamos de la atención plena? La atención es algo que tú lo pones y se queda en un rincón, como tú pones un mueble. Ojalá. ¿Qué pasa con la atención? Siempre va saltando. Se está yendo y se va, y se va. Entonces, ¿qué necesita la atención? Necesitamos concretar un objeto. Concretarlo. Entonces, los símbolos navideños es concretar, anclar tu atención. Cuando la neurociencia nos enseña que nosotros, para volver la atención al momento presente, ¿en qué hacemos el anclaje cuando nosotros volvemos la atención en el momento presente? Muy bien, en la respiración. En la Navidad aplicamos el mismo concepto. Los anclajes de la atención son focalizaciones de la conciencia. Pero claro, si nosotros ponemos un arbolito y no sabemos qué es, o ponemos un ángel y no sabemos qué es, o ponemos un nacimiento y no sabemos lo que representa, ahí no hay conciencia. ¿Qué hay? Una figurita. Un objeto. Una figurita. ¿Qué más? ¿Estamos en piloto? Automático. Automático. Bueno, entonces llega esta fecha y hay que ponerle. ¿Pero por qué lo hace? Bueno, porque mi abuela lo hacía.
y mi padre lo hacía. Entonces, ¿hay conciencia ahí? No. No, hay automatismo. Entonces, ¿cuáles son los colores de la Navidad? Fíjense, yo me he venido hoy vestido con los colores de la Navidad. Rojo, verde, ¿sí? Miren, el rojo, ¿por qué? Porque el rojo es la prosperidad, la devoción y la paz, ¿sí? El blanco, la pureza, ¿y qué vimos el taller pasado? La armonía en el conflicto, ¿sí? Porque la armonía no es estar armónico cuando todo está bien. Es mantenerte armónico cuando afuera están sucediendo cosas y adentro también. El verde es el color de la alegría, de la concentración, ¿de qué más? De la salud, de la consagración, ¿sí? Y también el verde es el color de la Navidad. Y el dorado porque es una época donde podemos tener acceso a la sabiduría, si reflexionamos, y también a la iluminación, ¿sí? Están claros los colores navideños. Pero ¿qué más símbolo tenemos? Bueno, fíjense que los colores de la Navidad nos recuerdan a tres actitudes. Fíjense que Antonio, cuando hizo Un Año Grande, habló de la triple llama. Son tres actitudes. Agradecer por todo lo que uno tiene, es lo que te hace próspero. Dar es lo que va a traer a tu vida que tengas todo lo que necesites. Y fundamentalmente ser felices. Porque ser felices es una actitud. ¿Sí? Tú puedes ser, hay gente que es feliz, aunque tenga situaciones que resolver. Porque tú tienes que decidir ser feliz. Y tú también tienes que decidir qué haces de la Navidad. Si la Navidad es irte de compras al Corte Inglés, ¿verdad? Y no auspicia el Corte Inglés, ¿verdad? Pero tampoco nos estamos cerrados a los auspicios. Pero eso, o verdaderamente darle un enfoque diferente a tu Navidad. Bueno, vamos a hablar un poquito de los símbolos de Navidad. ¿Quién quiere participar leyendo? A ver, el árbol de Navidad. Ana, fuerte, con voz firme. Proviene de las costumbres nórdicas en que agradecían a la naturaleza y consideraban a los abetos como máxima expresión de la vida. Colocaban velas y lámparas de aceite para alumbrar el regreso a casa de la alma de los seres queridos en el solsticio de invierno. Más tarde, Lutero lo tomó como alternativa al nacimiento tan popular en el mundo cristiano del momento. Muy bien. Entonces, el árbol de Navidad, que nosotros tenemos aquí un árbol de Navidad muy guay, porque es de tela, ¿sí? Y fíjense, tiene cascabeles, miren qué bonito. Entonces, ¿qué representaría el árbol de Navidad? ¿Agradecimiento a qué? A todo lo bueno que tenemos, ¿sí? Y fíjense que la estrella que tenemos aquí arriba, ¿sí? Fíjense lo que dice ahí, proviene de las costumbres donde agradecían a la vida y colocaban velas y lámparas para que para iluminar, ¿sí? Y fíjense que la estrella está arriba del árbol de Navidad. La estrella simboliza la conciencia, el foco de atención. Y el árbol de Navidad, ¿qué dijeron ellos? Bueno, ¿cómo vamos a agradecer a la naturaleza? Ellos llevaban sacos de harina, todo lo que tenían ellos y lo ponían debajo del árbol. Y hoy eso es la costumbre de poner regalos debajo del árbol. Sencillamente, si nosotros eso lo llevamos al terreno de la neurociencia, es llevar la atención a todo lo bueno que tienes, llevar la atención a tus cualidades, llevar atención a todo lo que tienes y no a todo lo que te falta, ¿sí? Ese es el concepto del árbol de Navidad. ¿Por qué? Porque las bolas de Navidad son todas tus cualidades. Mucha gente dice son tus chakras encendidos o todo lo bueno que tú tienes. Entonces es época de llevar la atención a eso. ¿Quién quiere hablar de los regalos? A ver, ¿quién quiere leerlo? Muy bien, María del Mar. Eran ofrendas que se llevaban a los pies de los pinos, en gratitud por las cosechas, la salud, los hijos y todo lo bueno que la vida les había dado ese año. Muy bien. ¿Qué ley se les ocurre a ustedes con los regalos de Navidad? Lo que la reciben. Claro, pero ¿cómo se llama esa ley universal? Causa y efecto. Como la Navidad es época de siembra y vas a sembrar toda la energía que quieres recoger el año que viene, es época de, bueno, época de dar es todo el año. Pero el dar, el regalo de Navidad es eso, ¿sí? Es darte cuenta de todo lo que tienes y darlo. ¿Quién más? ¿Quién quiere participar? Ahí está, Rosa. Dime, comida navideña. Es el acto de reunirse, agradecer y compartir.
Es un símbolo de opulencia y prosperidad física y espiritual. Muy bien, es fecha para reunirse, para compartir, para comer, ¿sí? Todo es un símbolo, es muy importante. Fíjense que eso está en todo. Yo me acuerdo cuando estuvimos en la India, que estuvimos en el lugar donde el Buda comía con sus discípulos, donde era el comedor. ¿Y quién más comía con sus discípulos? Jesús. Jesús en la última cena. Entonces, ese es el acto de compartir, ¿sí? De juntarnos con personas que tengan vibraciones afines, ¿sí? Tarjetas y música navideña. ¿Quién quiere leer? A ver, ahí está. Vamos. Son expresiones de felicidad y de buenos deseos para la época por venir. Demos lo que queremos recibir. Muy bien. Ahora está muy de moda todo lo que es el WhatsApp. Entonces las tarjetas navideñas es como que son tarjetas que te llegan de modo telemático. Pero es toda la misma temática. Es, mira, me acuerdo de ti, ¿sí? O tengo un detalle, o lo que sea. Porque esta es una época donde nosotros vamos a sembrar toda la energía que esperamos recibir. En este caso, en el 2026. Muy bien. Y ahora otra pregunta y otra reflexión. ¿Cómo empieza? ¿Dónde empieza la Navidad? Fíjense que la Navidad empieza ¿cuándo? ¿Cuándo empieza la época del solsticio? O esta época que se va a extender, dicen algunos, hasta fines de enero, principios de febrero. Con la celebración de la Candelaria, que es la celebración de la luz, ¿sí? Empieza en Acción de Gracias, ¿se acuerdan? Acción de Gracias es el cuarto jueves de noviembre. ¿Y qué pasa en nuestro cerebro cuando nosotros agradecemos? Todas cosas buenas. Todas, pero ¿qué cosas buenas? ¿Qué secreta nuestro cerebro cuando somos agradecidos? Serotonina. Dopamina, serotonina y oxitocina. Dopamina, el bienestar, serotonina, la felicidad y oxitocina, la sensación de sentirse protegido. Por eso es la principal hormona que se secreta en la madre cuando está dando el pecho al niño. Cuando nosotros, y le quitamos poder, nos quejamos, ¿sí? Producimos adrenalina y cortisol. En esta época, ¿de qué no nos vamos a quejar? A ver. De nada. De nada, pero ¿de qué no nos va? Del tráfico, ¿sí? De que está todo el... no puedo salir a Granada porque está lleno de gente. De las colas. No hay que quejarse, hay que agradecer, dar gracias. Porque cuando damos gracias, se activa en nuestro cerebro esas hormonas, y esas hormonas te mantienen sano, ¿sí? Y las otras hormonas, como hablamos en el taller pasado, la adrenalina y el cortisol, se neutralizan con estas hormonas. Entonces, ¿cuáles son? Otra vez. Dopamina, serotonina y oxitocina. Muy bien. Fíjense esto. Neurociencia y gratitud. ¿Qué pasa? ¿Qué ha estudiado? ¿Qué se ha dado cuenta la neurociencia sobre cuando nosotros somos personas agradecidas? Fíjense. ¿Alguien lo quiere leer? Con voz firme. Ahí está. Vamos, Ángela. Neurociencia y gratitud. Los últimos estudios de la neurociencia han determinado que la crítica, la queja y la negatividad elevan sustancialmente los niveles de adrenalina y cortisol en el cerebro, en detrimento del estado de ánimo y la salud. Muy bien. En cambio, la gratitud y el positivismo, que se potencian ampliando la metafísica, producen altas secreciones de dopamina y serotonina, hormonas de la felicidad y el bienestar. Muy bien. ¿Sí? ¿Les he hecho un plano ahí? Sí. ¿Les he hecho un acercamiento? Entonces, cuando nos quejamos, adrenalina y cortisol a tope. Y no solucionamos nada. Y cuando somos agradecidos, dopamina, serotonina y oxitocina. ¿Lo tenemos claro? Entonces, ¿a por cuál vamos? A por el champán, dijo uno. También. Pero vamos a por la dopamina y la serotonina, porque hay para todos. Sí, vamos a ir para el champán también. Entonces, qué importante que es esto. Vamos a hacer un decreto todos juntos, ¿les parece? Sí. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la neurociencia? Que el cerebro graba lo que tú dices, ¿sí? Y eso lo hemos aprendido en la metafísica con Emmett Fox, con Connie Méndez, con Rubén Cedeño, de toda la vida. Entonces, si tú haces afirmaciones positivas de agradecimiento, tu cerebro no solamente que se cree eso, sino secreta hormonas que te ponen en movimiento, ¿sí? ¿Se acuerdan todo lo que estudiamos? La coherencia cardíaca. Nuestro corazón
empieza a conectarse mejor con nuestro cerebro. Entonces vamos a hacer el decreto todos juntos con voz firme. ¿Lo quieren hacer? Sí. Vamos todos. Vamos. Yo estoy agradecido por todas las bendiciones que he recibido este año 2025. Yo soy un fuego pulsante de gratitud que atrae todo lo bueno y constructivo al mundo en 2026. Muy bien. Es muy importante terminar esta época del año agradeciendo, ¿sí? Y siendo felices. Y fíjense que el 6 de diciembre es el día, se representa, o sea, está en el calendario como el día de San Nicolás. Y que todos conocemos la historia de San Nicolás, que ahora vamos a hablar un poquito más de la historia de San Nicolás, pero ¿qué representa, qué actitud representa San Nicolás? La visualización creativa, porque San Nicolás es el milagro. Y tú no puedes precipitar en tu vida, Él es el que te precipita, ¿qué? Los regalos, el que baja por la chimenea y te deja eso. Entonces, si tú no estás visualizando lo que tú quieres lograr, ¿lo vas a tener? No. Entonces, lo primero que tienes que hacer es visualizarlo y creerte eso, ¿sí? Tienes que, a través de tu mente, decirle a tu cerebro lo que tú quieres precipitar. Entonces, fíjense que Santa Claus, Papá Noel o San Nicolás, esto yo me he basado en una fuente de un material que a mí siempre me ha gustado mucho, que es un libro de Rubén Cedeño que se llama El Espíritu de la Navidad, donde él nos enseña un montón de cosas que él ha descubierto viajando a los sitios, por ejemplo, donde nació Papá Noel. Fíjense, ¿dónde nació Papá Noel? ¿Quién lo quiere leer? A ver, ahí está, Patri. Nicolaos nació en Pátara, hoy Turquía, en una familia muy rica y con gran devoción al Maestro Jesús. Desde muy joven se dedicó a ayudar a los pobres. Llegó a ser obispo de la región de Mira, donde se le atribuyeron muchos milagros. Muy bien, entonces San Nicolás existió. Era turco y nació en una ciudad que se llama Patara, ¿sí? Patara o Pátara, que hoy en día es una zona de Turquía. El cristianismo no era lo que es ahora organizado, el cristianismo no existía como tal cuando nació San Nicolás. Pero él llegó a ser obispo de la región de Mira, que es una región grande de esa zona de Turquía. Entonces ya sabemos que San Nicolás existió. Y fíjense que aquí hay un icono con la imagen de San Nicolás y ven que es morenito, porque era turco, ¿sí? Entonces eso es histórico. Vamos a ver el punto número 2. Entonces, Sol, ¿quieres leerlo? Sí. A su muerte, unos marineros italianos trasladaron sus restos hasta Bari, donde sus numerosos milagros lo elevaron a los altares como San Nicolás de Bari. Muy bien, fue muy curioso. Yo he estado en Bari con Rubén Cedeño y con otros compañeros, estudiantes de metafísica, y el barco iba para otro lado, ¿sí? Pero no sé qué hubo, una de estas cosas que siempre pasan, y tuvieron que desembarcar en el puerto más cercano, y ese puerto era Bari. Y por eso se lo conoce como San Nicolás de Bari, ¿sí? Y hizo tantos milagros que ahí empezó a popularizarse, por así decirlo, en el mundo cristiano, porque ya estaba en Italia. En el punto número 3, ¿alguien más quiere participar? ¿Alguien? Sí, dime. Bien fuerte, para que se escuche. Su leyenda fue llevada a toda Europa y su barco holandés Y un barco holandés llegó a Nueva York con su estatua instaurándose su culto. San Nicolás Encarnó la radiación y las cualidades del espíritu de la Navidad. Su día se celebra el 6 de diciembre. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Desde Bari, un barco, ¿cómo llegó a América? Porque tú dices, pero si estaba en Bari. Se hizo tan famoso San Nicolás, que hacía milagros y todo eso, que un barco holandés, ¿sí? Esto llegó hacia el norte, hacia Alemania, hacia Holanda, y un barco holandés puso la imagen de San Nicolás en su proa. Y cuando ese barco llegó a Nueva York fue algo tan diferente, tan sonado, ellos empezaron a contar la historia, entonces en Nueva York empezó a surgir la devoción a San Nicolás. Y fíjense, por último, Clement Clark Moore escribió su primer cuento y puso a San Nicolás a vivir en el Polo Norte, en la nieve, con sus renos, bajando por la chimenea, con los regalos.
y el dibujante que se llamaba Thomas Nast lo ilustró. Años más tarde, un señor que se llamaba Hampton Sundblom, un creativo de la Coca-Cola, le dio su color y aspecto actual con Papá Noel. Entonces fíjense la evolución de San Nicolás. Nació en Turquía, ¿sí? De Turquía sus restos fueron llevados a Bari, ¿sí? De Bari llegó en un barco holandés a los Estados Unidos y se escribió un cuento de que él vivía en el Polo Norte y con sus renos y todo eso. Pero ¿cuándo nosotros verdaderamente conocimos al Papá Noel de hoy? Con una marca comercial. Y uno dice, bueno, siempre están ahí queriendo vendernos algo. Si no, no conoceríamos de San Nicolás. Entonces, fíjense que a veces esto es muy positivo. Porque en realidad el Papá Noel original era en verde. Muy bien, el Papá Noel original era en verde. El del cuadro, el dibujante Thomas Nast, que fue el primero que lo ilustró, lo pintó en verde. ¿Sí? Lo que pasa es que no puse la foto aquí en verde. Y después, claro, como los colores de la bebida eran otros y coincidían con lo de la Navidad, le cambió el aspecto. Entonces, ¿qué hay que entender? Y esto es lo más importante. San Nicolás existió y existe, y como todo es conciencia, quien cree en esa energía le funciona. ¿Sí? Porque si tú no crees que tú puedes visualizar tus objetivos y los puedes precipitar, entonces no hagas nada. Porque lo principal es tener la conciencia de que eso puede suceder. Sí, María del Mar. Digo que sí. Me estoy acordando de cuando el año pasado estuve estudiando sobre Papá Noel y había en cada sitio, debe ser de verdad una cosa energética, una figura parecida que encarnaba todas esas características. Claro. Uno en Alemania, otro en España, otro... Sí. Y en cada sitio hay una figura así. Exactamente. En Chile es el viejito pascuero, en Alemania es Sinterklaas. ¿Por qué? Porque en realidad no es un ser, son cualidades, es una actitud. Como estamos hablando de actitudes que nosotros tenemos que generar a través de nuestra mente y de nuestro cerebro, hablamos de la actitud del agradecimiento y ahora hablamos de la actitud de la creación. Nosotros podemos hacer milagros. Y de hecho, ¿sí? A mí me encanta una frase de Rubén, él siempre dice, metafísico que no hace milagros muere chiquito. Entonces, si tú no haces milagros, ¿para qué estás? Si tú estás estudiando para solucionar situaciones, ¿sí? No estás estudiando para llenarte de conocimiento. Entonces, San Nicolás es creerte que tú puedes hacer ese milagro. Fuera de la ciencia, no. Visualización creativa. Yo me pongo un objetivo, planifico ese objetivo y ejecuto ese objetivo. Lo visualizo, vibro, tengo atención plena a ese objetivo. Entonces, en algún momento, ¿qué va a pasar? Por ley de atracción me va a venir. Esto no es un milagro en contra de una ley. Es la ley que a veces tú no conoces o mucha gente no conoce cómo funciona, lo que hace lo que conocemos como un milagro. ¿Sí? ¿Lo entienden? ¿Podemos seguir? Afirmación para Navidad. ¿Quieren que hagamos una afirmación? Sí. Bueno, vamos a escuchar la música. Esto es una música que tiene relación a Papá Noel porque es una música que le compusieron, es Santa Claus entrando a la ciudad. Entonces vamos a hacer todos juntos la afirmación. Vamos. En conciencia de mi ser, doy la bienvenida al espíritu de la Navidad en el mundo. Que la felicidad inunde nuestros corazones y llegue a todos los habitantes de Granada, Andalucía, España, Europa y todo el planeta Luz Tierra. Gracias porque el milagro que deseo ya está realizado. Es muy importante para que el milagro se realice que tú creas que ese milagro ya lo tienes. Por eso nosotros no decimos, bueno, el nombre de Dios es yo ya veré, o ya seré, o ya trabajaré. No, ¿cuál es el nombre de Dios? Yo soy. Yo soy, ya lo tengo. Por eso es ahora. Esa gente que dice, bueno, yo ya voy a ver si en algún momento soy positivo, o ya voy a ver si lo trabajo. Nosotros no trabajamos en el futuro. ¿Dónde trabajamos? Aquí. En el ahora. ¿Sí? Entonces, tú te tienes que creer que tú tienes ese poder. Si tú no te lo crees, no tienes
chispa. Y esa chispa no va a encender el fuego. Entonces te lo tienes que creer. Ahora, Nativitas. ¿Qué es Nativitas? A toda esta época, fíjense, entre el 20 y el 21 de diciembre, comienza el solsticio de invierno. Este año, el 21 de diciembre, es en el hemisferio norte. Entonces, ¿qué simboliza? Nativitas es una época de nacimiento, ¿sí? Entonces, dijimos que era el día más oscuro, y entonces, ¿qué representa? Yo le he puesto ahí la imagen, el nacimiento de la luz. ¿Cómo lo pueden llevar esto a ustedes a su vida? A ver, alguien que me diga, yo me identifico con eso de tal manera. Sí, Mariana. En el cambio evolutivo de cada ser humano, cada vez que pasa de una fase a otra, ¿no? Pero un ejemplo concreto. Cuando crees en ti. Pero un ejemplo, eso no es concreto. Ahí, María del Mar. Cuando yo digo yo, a partir de ahora me voy a levantar más temprano para peinarme y ponerme muy bonita todos los días. Eso es un ejemplo concreto. Es que nace en ti una nueva conciencia, un nuevo objetivo. Porque si no empezamos, sí, porque la parte evolutiva... Pero ¿y dónde está eso en tu vida? No lo entiendo. ¿Ah? No lo entiendo. ¿Cómo que no lo entiendes? No lo asocio porque yo, lo que hay, Sí. vamos, ella ha hecho un decreto, que un decreto es la certeza de que No. Es el nacimiento de una nueva actitud en tu vida. Es el nacimiento de decir... Yo no me voy a dejar atropellar más por el vecino del quinto. Un objetivo. Un objetivo. Pero fíjense que cuando nosotros nos planteamos cosas, es la espiritualidad naciendo, eso no es concreto. ¿Cómo? Y eso no lo estás llevando a tu vida. Eso se queda en el plano global, ¿sí? Se queda en el plano del simbolismo, en el plano de la teoría. Algo vivencial. Va a empezar a nacer una nueva María del Mar guapa. Hola, Víctor. Va a empezar a nacer una nueva María del Mar guapa por la mañana. Va a empezar a nacer un nuevo Diego delgado porque voy a ir al gimnasio, ¿sí? Es el nacimiento de una nueva conciencia. Aparte, fíjense, tenemos que ver que el sol nace en el día más oscuro del año. ¿Qué simboliza eso? ¿Ustedes no tienen un día muy oscuro? Sí. Pero eso en su vida es concreto. ¿Por qué no lo pueden concretar? Si quieren no lo digan porque es algo personal, pero eso es algo muy concreto. Y en ese día, que es el día más oscuro, te haya pasado lo que te ha pasado, que cada uno de ustedes podría levantar la mano y decir, mira, mi nacimiento este año fue cuando me pasó algo que fue muy tremendo y que en otro momento me lo hubiera tomado de una manera, pero me di cuenta, lo trabajé, apliqué toda la enseñanza que estoy recibiendo y cambié mi conciencia. Y ahí estoy con Mariana, tu cambio evolutivo. Pero no el cambio evolutivo teórico. ¿Qué hiciste? Mira, me quedé en el coche en el medio de la carretera y tenía que coger un avión. ¿Y qué hice? Hice mis decretos. Y ahí nomás vino un taxi. Y ahí nomás vino la grúa del seguro rápidamente. Y llevaron el coche al taller. A mí el taxi me llevó. Y llegué al aeropuerto una hora antes y cogí mi vuelo y me fui de vacaciones feliz. ¿Lo están entendiendo? Si nosotros seguimos en el cambio evolutivo de la humanidad, eso nunca lo llevas a tu vida. Y no te das cuenta de que son acciones concretas. Y a ustedes seguramente se les pueden ocurrir miles, ¿sí? Entonces, ¿qué es el espíritu de la Navidad? Es la conmemoración del nacimiento de la luz en el planeta, pero también la conciencia en cada ser humano. Porque si nosotros estamos hablando de que la luz nace en el día más oscuro del año, tú cuando estás en tu zona de confort, ¿tu conciencia se expande? Entonces, a veces tiene que venir una prueba muy grande para que tú tengas que sacar de adentro de ti todo eso e iluminar esa oscuridad. Entonces, eso es lo que representa esta época. ¿Alguien que no haya leído quiere leer? Sí, Mariana. Según algunas culturas, el espíritu de la Navidad es un ángel solar. Su nombre es Nativitas. Se simboliza como una estrella de 9 puntas y sus colores son el verde, blanco y rojo y dorado. Es una energía planetaria que se hace evidente en el mes de diciembre para el solsticio de invierno del hemisferio norte entre el 20 y el 25. Para atraer su presencia se colocan adornos, música, se hacen cenas, intercambio de regalos, charlas sobre su ser.
lo que estamos haciendo. Entonces fíjense que, mira, nosotros aquí tenemos un símbolo. Nosotros dijimos que todo es una actitud, ¿sí? Pero nosotros aquí tenemos un símbolo, y tú dices, bueno, a mí me gustan los símbolos. Al que le gusten los símbolos, genial. Al que no le gusten los símbolos, si lo entiende de otra manera, pues que lo entienda de otra manera, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que dice ahí. Un ángel solar. ¿Qué quiere decir eso? Sigue leyendo, mira, como todo ángel. Como todo ángel trabaja a través de los sentimientos de la humanidad y depende de nuestro libre albedrío y escogencia el polarizarnos en las más altas vibraciones, los más puros deseos y ser canales de esta energía maravillosa, para sembrar toda la felicidad que esperamos recoger el año que vendrá. El 25 de diciembre se conmemora el Día de los Ángeles. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de los ángeles, ¿de qué estamos hablando? De energía, pero ¿de energía qué? Emotiva. Emotiva. Los ángeles son una energía que nosotros hemos estudiado ya en neurociencia. La emoción es la energía que te propulsa a moverte. Por eso es emotivo. Entonces, cuando nosotros hablamos de ángeles, por más que después de el oscurantismo de la Edad Media, los pintores del Renacimiento los pintaran con alas, es una energía emocional. Y si lo llevamos al cerebro, ¿qué energía será? ¿La del cerebro izquierdo, que es toda la lógica, el pensamiento razonativo, o la del cerebro derecho? La del cerebro derecho, la del sistema límbico, la de la creatividad, la que tu cerebro izquierdo te dice, pero yo cómo voy a hacer esto, si esto, y tu cerebro, ¿qué te dice tu cerebro derecho? Ya lo vas a precipitar, ya todo va a salir bien, pero ponte en movimiento. Entonces, la energía emocional es la energía que te hace pensar que todo es posible. Entonces, muchas veces uno decimos, ¿y cómo funciona esto dentro de nuestro cerebro? Tengo un objetivo, pero me tengo que levantar del sillón. Tengo un objetivo, pero lo tengo que planificar, me tengo que entusiasmar, me tengo que motivar. Tengo un objetivo y tengo conocimiento, pero ¿qué tengo que hacer? Ponerlo en práctica. Entonces, esa es la parte emotiva que nos va a traer todos los resultados. Por eso cuando se dice que todas estas energías son angélicas es porque trabajan a través de tu emoción, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir un poquito, ¿les parece? El 24 de diciembre, fíjense, yo les he puesto ahí a las chicas, estarán contentas, se representa el nacimiento del Cristo, porque estamos hablando de que la época de Nativitas, que es el espíritu de la Navidad, empieza en el solsticio. Pero el 24 de diciembre, ¿qué se celebra? El nacimiento del Cristo. Fíjense que lo he puesto bien, del Cristo, no necesariamente de Cristo. Entonces, Antonio, cuando habló del nacimiento de la triple llama, es el nacimiento dentro nuestro de toda la fuerza, toda la sabiduría y todo el amor. Pero eso es conceptual. Porque el Cristo es tu conciencia. Entonces, si nosotros lo llevamos a la ciencia, está muy bien. Todos entendemos que esas tres cualidades son necesarias, ¿sí? Todos entendemos que tenemos que tener un objetivo, que es lo que te va a dar fuerza de voluntad. Tienes que planificarlo, que es lo que te va a hacer inteligente, ¿sí? Y resiliente. Y también tienes que accionarlo, porque el verdadero amor es el amor de las obras, no el te quiero mucho pero no hago nada por ti. Todo eso lo entendemos. Pero si nosotros, si yo particularmente, tuviera que poner un símbolo del nacimiento de la conciencia, yo se lo pondría ahí. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque el nacimiento del Cristo es el nacimiento de tu atención. El yo soy es cuando tú estás aquí ahora, consciente del presente. No estás pensando lo que pasó antes, ni estás yéndote al futuro. Ese es el nacimiento de tu conciencia. Claro que está representado por el nacimiento en las culturas. Fíjense, la Navidad en las culturas precristianas. ¿Ustedes se creen que solo la Navidad tiene que ver con Jesús? ¿Quién sí se lo cree? Mucha gente piensa que sí, pero fíjense qué interesante. En las culturas precristianas, Krishna nació en la India de su madre, que era virgen. Horus nació de Isis, ¿sí? El dios Mitra en la antigua Persa
y el dios Saturno en el Imperio Romano. El nacimiento de la conciencia está representado de muchas maneras. Y si nosotros habláramos, bueno, vamos a avanzar un poquito más. ¿Quién quiere leer esto? A ver, ¿quién se anima que no haya participado? A ver, ahí está, vamos, Monse. Monse se anima. Nativitas Deus Sol Invictus, Saturnalias, dedicada al dios romano Saturno, llamado Cronos, dios del tiempo, en Grecia. Es el tiempo. El nacimiento de tu conciencia es tú estar centrado en tu tiempo, y ese tiempo es el presente. Por eso es yo soy, y no es yo fui o yo seré. Por eso tú solo te das cuenta en el instante presente. ¿Sí? No hay un darse cuenta cuando estás pensando en lo que pasó. Ahí no te estás dando cuenta de nada. Porque eso ya está muerto. Y lo que va a venir no existe. ¿Se está entendiendo? Fíjense, en el siglo IV después de Cristo, en el concilio de Nicea, se instituye el 25 de diciembre como el día del nacimiento de Jesús. Pero lo más seguro es que Jesús no haya nacido el 25 de diciembre, porque si no se hubiera congelado. Yo he estado en noviembre en Tierra Santa una vez y eso era un frío que pelaba. Entonces, posiblemente, dicen los historiadores, que haya nacido entre mayo y septiembre. Pero eso da igual, ¿sí? Y también por una cuestión astrológica. Porque se instauró y dijimos, miren, señores, dijeron los romanos son geniales, porque dijeron, vamos a ver, si los griegos, estos, los otros, los de Egipto, los de más allá, están celebrando en el solsticio de invierno su fiesta. Vamos nosotros a celebrarlo en mayo y en septiembre. Celebremos nosotros la Navidad cuando lo está celebrando todo el mundo dentro del Imperio Romano, porque eran tolerantes, y dijeron, bueno, hagamos la Navidad el 24 de diciembre. ¿A ustedes les parece una mala idea? No. ¿Sí? Porque en realidad no es el nacimiento de un señor, es el nacimiento de un estado de conciencia en ti. Entonces da igual quién haya sido o cómo se llama. Y por supuesto que el rey, por supuesto que el 6 de enero, que es una celebración que claro, en muchos países, por ejemplo, yo nací en Argentina y la celebración top era la Navidad, pero aquí la celebración en España, estamos en España, ¿cuál es la celebración top? Los Reyes Magos de toda la vida de Dios, ¿sí? Entonces los Reyes Magos que vinieron a ese nacimiento, porque ustedes piensen, analicemos, el nacimiento de la conciencia, que pueden ser las 3 llamas en el corazón o puede ser aquí. Si nosotros tenemos que pasar ese nacimiento, vuelvo un poquito atrás, si nosotros tenemos que ponerle un lenguaje neurocientífico al nacimiento de la conciencia, ¿a dónde lo pondríamos? Perdón. Ahí está, Patricia. ¿A dónde? En la ínsula. Cuando tú estás centrado en la ínsula, que es cuando estás consciente del momento, que es cuando estás agradeciendo, que es cuando estás respirando, que es cuando estás tranquilo, en ese momento estás en atención plena. ¿Sí? Ahora, cuando estás inconsciente, cuando estás en el otro lado, ¿cuál es el otro polo de la ínsula? La amígdala. Cuando estás emocionado, el piloto automático, enojado, peleando por el último turrón que hay en la góndola del supermercado, ¿sí? No estás en atención plena. Entonces, ese estado de conciencia, si nosotros lo metemos dentro de nuestro cerebro, está dentro de la ínsula, que los orientales conocían como el tercer ojo, porque ellos sí conocían la pineal. Pero en realidad la pineal es una glándula que está en una zona. Y la ínsula es la zona más importante que nos centra en nosotros y en el autoconocimiento. ¿Sí? Entonces vamos a volver a los 3 Reyes Magos. ¿Por qué eran 3 Reyes Magos? ¿En realidad los 3 Reyes Magos existieron o no? Sí existieron, no eran magos. Eran astrólogos. ¿Sí? Y ellos venían de Persia. Y no eran 3, eran 4. ¿Sí? Y entonces dijeron, ¿y qué pasa? Redujeron plantilla. Dice que se llamaban Melchor, Gaspar, Baltasar y el cuarto, Artaban. Artaban se lió por ahí haciendo otras cosas, ayudando a otra gente y llegó, pero no llegó en el momento del nacimiento. Eso dicen que eran 4.
Y también se dice que los restos de los Reyes Magos están en un relicario en la Catedral de Colonia, en Alemania. Que ni lo voy a pronunciar en alemán porque no me va a salir. Pero algo así como Köln. Colonia. En español, Colonia. Un sarcófago precioso. Pero ¿por qué? En realidad eran, claro, cuando ellos llegaron, como eran astrólogos, vieron que había una conjunción rara. Que había una estrella rara y la empezaron a seguir porque ellos eran zoroastristas. El zoroastrismo, la religión persia, se basa en el análisis del movimiento de los astros. Eso es el basamento del zoroastrismo. Como Sol, ¿sí? Ella no es astróloga, pero es doctora en astronomía. Entonces, estos persas, sí que eran morenitos los tres, llegaron a ese lugar. Pero claro, en Oriente antes existía la seda. Pero en Palestina no, donde estaba Jesús. Entonces cuando los vieron llegar, ¿qué dijeron? Estos son reyes. Y entonces ellos empezaron a hablar de los astros y todo y dijeron, son magos. Entonces ahí es donde reyes, magos. O sea, la gente es muy simple, siempre ha sido simple. Son diferentes, son reyes, ¿verdad? ¿Saben dos o tres cosas más? Son magos. Ya está, reyes magos, o sea, ¿para qué lo vamos a complicar? Entonces, después que eligieron, bueno, mira, la religión persa, todo, pero ¿por qué no ponemos un morenito y estamos contentos con lo que son morenitos? Ponemos uno que es más blanquito y ponemos otro que tiene la piel de otra forma y entonces ya representamos a toda la humanidad y a toda la civilización. Pero en realidad lo que representan los Reyes Magos es el regalo que te da el despertar esa conciencia. ¿Sí? Cuando tú despiertas la conciencia, empiezas a tener poder material. Entonces, cuando a mí los estudiantes de metafísica me dicen, es que estoy ligado, es que no llego, ¿y para qué estudias metafísica? ¿Para qué estudias metafísica si no tienes poder sobre tu vida material? Eso es lo primero. Si no hay física, señores, no hay metafísica. Entonces, lo primero que está es pisar la tierra, dominar tu agenda, dominar tu tiempo, dominar, sí, poder material. El segundo es el poder mental. ¿Sí? Y el tercero es el poder espiritual, si se quiere. ¿Sí? El poder del yo soy, el poder de los planos más elevados. Y por eso es que dijeron que le trajeron oro, que es la riqueza material, incienso, que representa el poder mental, y la mirra, que representa todo lo que es espiritual. O por así decirlo, sensible, o por así decirlo, no tangible. ¿Se comprende? Entonces, esas tres actitudes, nosotros podemos decir que el poder material está en ponerte metas. Si nosotros lo llevamos a la vida diaria y lo llevamos a la ciencia, ¿sí? Ponte metas. Tú no vas a dominar todo el mundo, domina tu espacio del mundo, pero tienes que tener metas. Luego, ¿cuál es tu poder mental? El poder planificar tus metas, el poder reaccionar a las cosas que suceden, el ser creativo. Y el poder espiritual es el crecimiento. Cuando tú tienes metas, las planificas y las ejecutas, es donde viene el crecimiento. Y es... Se te olvida algo, yo creo. ¿Qué se me olvida? Cuando pasa la noche más oscura del alma, sí, donde se despierta esa fuerza invisible, en el crece en ti y dice que todo va a salir bien. Pero claro, un aplauso para ella. Porque eso no me he olvidado. Lo que pasa es que todavía no he terminado. Eso viene ahora. Sí, dime. Me gustaría decir una cosa, porque yo, sí. Diego sabe muy bien que yo he pasado una noche oscura del alma bastante fuerte. Y tengo que agradecer a Diego, que me guió todo el camino. Y no sé si fue él el que me enseñó esa fuerza. No, fuiste tú. Eso fue algo que nació dentro tuyo. ¿Sí? Tú tomas herramientas y esa energía surge dentro tuyo. Y eso es verdad, porque lo vamos a ver justo ahora. ¿Por qué cuando tú estás en esa actitud es una gruta oscura? Porque es lo que ha dicho Mariana. Nadie avanza sin haber tenido graves conflictos en su vida. ¿Se acuerdan la vez pasada cuando hablamos de afrontamiento del estrés? Víctor Franklin. Hay algo que nunca nadie te puede quitar.
Y es como tú decides actuar frente a la barbarie. Nadie te puede quitar eso. Nadie te puede quitar que tú en la noche más oscura, cuando tú dices ya no puedo ir más abajo porque ya no puedo tocar. Si ya tocas el fondo más bajo, eso no es negativo, eso es fuerte, porque lo único que te queda es ir para arriba. Entonces, eso es lo que representa el nacimiento. Entonces, ese nacimiento o esa conciencia de la que estaba hablando Mariano, ¿se basa en qué? Miren, lo tenemos aquí, el nacimiento que ha traído Antonio, que es pequeñito, pero fíjense qué bonito, si le puedes hacer un plano, está iluminado. Y ese nacimiento también es muy simbólico, porque para salir de esa noche oscura del alma necesitas a José. ¿Qué representa José? Vamos a leerlo. El aspecto masculino, la buena voluntad, la inteligencia racional y dirigida. Cuando nosotros hablamos de la voluntad, hablamos del cerebro izquierdo, de tu inteligencia racional pero dirigida. ¿Qué estoy pensando? Por eso es muy importante tener objetivos, y yo hago hincapié siempre en eso. José es el objetivo. ¿Sí? Fíjense todo lo que pasó José. María, que era virgen, que no sé qué cosa, que vino una paloma, y que de pronto se queda embarazada. Él la pasó canota, lo que le habrán dicho a José en el pueblo, de todo, ¿verdad? A Pepe. José representa la parte masculina, pero también representa la idea, nuestro cerebro, y que tiene que estar muy amoblado. Por eso es que tienes que estudiar. Por eso es que tienes que tener esa inteligencia racional, pero la tienes que tener dirigida hacia un objetivo. ¿María qué es? El aspecto femenino. La otra parte del cerebro, la emoción, ¿sí? El amor, la actividad, la inteligencia emocional. Porque el ser positivo o el ser constructivo no es que no te pasen cosas, o no es tener pensamientos, o no es tener emociones. Es un tema de actitud. Es la actitud que tú tienes cuando eso te pasa. Y eso es María. Eso es completamente femenino porque es acción. Entonces muchas veces, ustedes imagínense a José, ¿qué hacemos ahora con el pesebre? Y ya María hizo las 4 cosas que tenía que hacer. Porque no es que sea femenina porque es mujer. Es la inteligencia de hacer. Muchas veces hay gente que tiene mucha inteligencia intelectual, de tener ideas, y hay otra gente que hace. ¿Sí? La inteligencia del hacer. Esa es la parte femenina. Y eso es tu cerebro derecho. Ahora, cuando cerebro izquierdo y cerebro derecho se sincronizan, ¿qué nace? El niño Jesús, porque la supraconciencia nace del equilibrio de esos dos polos. No estar ni todo el tiempo emocionado, ni estar todo el tiempo mental. ¿Sí? Cuando tú, ¿qué dicen los neurocientíficos? Cuando a través de la atención plena, a través de la respiración, de todo lo que estamos hablando, esas dos partes del cerebro se sincronizan, nace una tercera inteligencia, que es la inteligencia espiritual, así la llaman ellos, los neurocientíficos, inteligencia espiritual. José, inteligencia racional. María, inteligencia emocional. ¿Sí? Y Jesús representa la inteligencia espiritual o la supraconciencia. Cuando nosotros hablamos de Jesús, podemos hablar del Cristo interno, podemos hablar de la supraconciencia en un lenguaje psicológico, ¿sí? O de la sincronización cerebral, ¿sí? Y el nacimiento del estado de alerta, que es cuando tú estás en atención plena. Fíjense todo lo que tiene el pesebre. La cueva. ¿Qué es la cueva? Es lo que estábamos hablando. Es nuestro estado de conciencia y cuando tú estás oscuro. Cuando tienes ese problema, cuando tienes esa situación a resolver, cuando te parece que no vas a poder salir de ahí. Pero te acuerdas que tú tienes un ser interno y ese ser interno es todopoderoso. Fíjense, es la oscuridad antes de que nazca el Cristo interno. Es la conciencia que activa la transmutación, la liberación y el cambio. Por eso hoy en la actividad vamos a hacer el perdón de fin de año, donde vamos a cerrar el año, vamos a transmutar todas las energías de este año para estar abiertos a las energías de cambio del año que viene. ¿Sí? ¿Ven el simbolismo? Qué importante que es. ¿Sí? La mula y el buey. ¿Qué son la mula y el buey?
Bueno, ahí lo pone. La pureza de acto, la naturaleza animal rendida ante la conciencia. Pero ¿por qué una mula y un buey? ¿Por qué no una cacatúa y un elefante? ¿Ah? Son híbridos. Porque son híbridos. Porque son dos especies que no dan fruto. Entonces, cuando el Buda descubre a través de la atención plena y la meditación que toda esa negatividad, toda esa oscuridad la había generado él y la había sostenido él, ¿qué le dijo a Mara? Arquitecto, ya no construirás más casas para mí. Por eso la naturaleza animal, el pelearte, el luchar, el querer tener la razón, el gritar, la ira, toda esa naturaleza animal ya no da fruto. Y está rendida ante el nacimiento de tu conciencia. Por eso son esos dos animales. ¿Sí? El arcángel Gabriel y los ángeles, bueno, ya hemos hablado, ¿no? Que representan el control emocional y la pureza de sentimientos, ¿sí? Los pastores y las ovejas representan el control y la claridad de acción. Los pastores representan eso, una persona que es pura, una persona que se le ve venir, ¿sí? Que se sabe cómo es, que se sabe lo que quiere en la vida. Esa es la pureza, ¿sí? Y los pastores, fíjense que la característica de los pastores es que van llevando ovejitas. Tú tienes que ser un pastor y poder llevar tus ovejitas a donde tú las quieras llevar, y no que las ovejitas te lleven a ti. ¿No puede ser abundante? Bueno, también. Realmente yo lo asocio todo a ahí te está explicando las reglas del juego. Sí, esto es como un manual de procedimiento. Es que en realidad la abundancia está aquí, en los tres Reyes Magos. Los tres Reyes Magos son la riqueza, el poder, rendidas ante el nacimiento. El oro, el poder material. El incienso es la opulencia y el poder mental, poder precipitar todo lo que tiene. ¿Se acuerdan cuando hablamos de San Nicolás? Y la birra es el poder espiritual. Es decir, si yo aplico las leyes, ¿sí? Las reglas de juego son aplicar las leyes. Y saber que todo tiene que estar dentro de tu conciencia. Si tú montas un nacimiento y lo montas automáticamente, eso es una figurita de plástico iluminada. Realmente es una prueba que por el universo. Claro, ¿por qué? Porque si tú te mantienes ahí, esa oscuridad se disipa. Pero si tú te dejas meter en la oscuridad, ¿quién gana? La oscuridad. La estrella es la observación como guía y el símbolo de Nativitas. Y entonces, fíjense, vamos a leerlo todos juntos. Cuando vivimos con buena voluntad, sentido común y actividad amorosa, tenemos pureza de pensamientos, sentimientos y actos, nuestra vida oscura cambia, se transmuta y se llena de luz al hacer dentro nuestro la conciencia del ser, el Cristo interno o el alma, recibiendo toda la felicidad y provisión que el universo tiene para nosotros. ¿Sí? Ese es el símbolo del pesebre. Entonces ahora cuando monten su nacimiento ya podrán tener conciencia. Sí, dime. Sí. Esa interpretación del nacimiento. ¿Cómo? Toda la interpretación esa que nos ha dicho, que sí José, que sí María, que sí Niño, que sí todos los personajes. Sí. Todo eso que tiene, eso, ¿quién lo interpretó? El primero, San Francisco de Asís. Y él dijo que todo eso, él fue el primero que organizó. Bueno, no lo dijo de esa manera. No, él sí. fue el primero que organizó un nacimiento, ¿vale? Sí. De acuerdo. Pero toda esa interpretación de inteligencia, José, sí. de María, inteligencia, toda esa amalgama sí. que se le dio a cada componente del nacimiento. Pero tu pregunta es muy sencilla. Todas las religiones tienen los mismos principios. Lo que sucede es que los egipcios le dicen Isis, Osiris y Horus. Los hindúes le dicen Brahma, Vishnu y Shiva. Los cristianos le dicen José, María y Jesús. Son los mismos principios y las mismas leyes en todas las religiones. Pero San Francisco de Asís sí. pasó también las de Caín. Todas las personas que hacen ese tipo de interpretaciones han pasado una noche oscura del alma. Totalmente. Entonces, estos principios no son principios que sean cristianos. Son principios que se dan en todas las religiones. ¿Sí? Navidad y conciencia. La Navidad, entonces, es nacer a una nueva conciencia, en que nuestro ser reine y se exprese como brilla el sol.
porque ese es el nacimiento, ¿verdad? Cuando el principio crístico nace, cuando tú te das cuenta de las cosas, cuando tú te das cuenta de la situación en la que estás y la solución para salir de ello, ¿sí? Asume el mando tu ser de tus emociones, primero de tu cuerpo físico, y le dice levántate del sofá, deja de estar deprimido, sal de tu casa, que es muchas veces tu casa es estar en esa cueva oscura. Toma el control de la vitalidad, de los sentimientos, y ahí es cuando tú empiezas a controlar la materia. Analiza, piensa las leyes. Piensa las leyes, aquí están los pensamientos, ¿sí? Estudia qué ley tengo que aplicar, qué rayo tengo que aplicar. Ahora, cuando tú estás en atención plena, puedes darte cuenta de eso. Si tú no estás en atención plena, ni van a ser el Cristo o el Nativita o como lo llames. Tienes que estar atento. Si tú estás en atención plena, das espacio a que esa conciencia se exprese. Por eso tenemos que hacer una actividad de la Navidad. Y por eso tenemos que hablar de ello, ¿sí? No importa en qué lenguaje, no importa con qué nombre, no importa si se llama María o se llama Saraswati, o si se llama Lakshmi, o si se llama, no importa. A lo que tenemos que estar abiertos es hasta al principio que eso representa, ¿sí? Porque si nosotros no estamos abiertos con atención plena a que se exprese esa conciencia, pues no se va a expresar. ¿Y qué haremos en la Navidad? Que también está muy bueno. Ir de compra, ir de cena, porque ahora no vamos de cena, ¿verdad? Pero ahí se va a terminar. No va a ser un hito en tu vida, ¿sí? Seguimos. ¿Y qué pasa al fin de año? ¿Por qué yo he puesto esta imagen ahí? A ver, vamos a hacer una lectura de la imagen. ¿Qué se le ocurre? Hay que cruzar un puente. Un puente que hay que cruzar de un sitio a otro. Pero este puente ¿de qué cruza? Del 2025 al 2026, ¿sí? Y fíjense que la imagen está toda ¿en qué? En azul. No. En agua. En violeta. Bueno. Está en violeta, no sé, bueno, por la luz, por ahí se distorsiona. Pero es una imagen violeta. ¿Por qué? Porque el violeta es representación del cambio. Es representación de la transmutación, ¿sí? Y uno dice, uy, cuánta casualidad. Yo me acuerdo cuando era niño e iba a confesarme a la iglesia, el cura se ponía una estola violeta. Y cuando hacían la misa de responso de los muertos, para que se transmutara esa energía, se vestían de violeta. Porque es el color del cambio, ¿sí? Y también del perdón, por supuesto. Entonces, a fin de año nosotros tenemos que transformarnos. Sí, dime, cariño. ¿Tiene que haber algo que sea agua lo que pasa? ¿No? También, el puente por arriba del agua, el puente por arriba de la emoción, por arriba de los sentimientos, ¿sí? Tiene mucho significado el puente, ¿sí? El puente que es la antítesis del muro, ¿verdad? De la gente que pone un muro y que dice, yo no me voy a juntar en la Navidad con mi suegra porque no la soporto y le quitamos poder. No, es época de puentes, no de muros, ¿sí? Y entonces, esa transformación viene del cambio, ¿sí? De hacer ese cambio, de dejar de estar en la gruta oscura, de dejar de estar quejándote, segregando adrenalina y cortisol, empezar con la dopamina todo el tiempo, en vez de actuar con la mente reflexiva, respirar primero y estar con atención plena. Entonces, esto es maravilloso. El perdón de fin de año de Rubén Cedeño, yo cuando este hombre se sentó a redactar esto, no le faltó nada, pues yo creo que se sentó mucho tiempo y le dio muchas vueltas al tema. El perdón de fin de año es una oración maravillosa que podemos hacer todos juntos como un decreto y también como una meditación. ¿Les parece? ¿Quieren que lo hagamos? Sí. Lo primero que vamos a hacer es darnos cuenta de algo. Fíjense. Primero, vamos primero a explicarlo, después lo vamos a hacer todos juntos. ¿Les parece? Sí. Miren. Esperen que voy a bajar un poquito la música. Ahí está. Fíjense lo que dice. Yo. ¿Quién es? Tu ser. Cuando tú dices yo, soy yo. No es ni tu suegra, ni el telediario, ni nada. Yo. Consciente de mis actos. Porque si tú no estás consciente de tus actos, no va a cambiar nada. ¿Sí? Entonces a veces uno tiene que ser consciente, decir, mira, no estoy bien, no lo he hecho bien. Pero eso no va a durar para siempre.
yo también tengo las herramientas para cambiarlo. Entonces, ser consciente de tus actos, no es decir, no lo acepto, no lo acepto, no lo acepto. ¿Qué no acepto? Si sigues haciendo lo mismo. ¿Sí? Entonces, yo, consciente de mis actos, y esto es importante, asumiendo el control de tú asumiendo el control. No tiene el control el que te saca de tus casillas. Tú tienes el control. Y tú eliges lo que vas a hacer. Borro de mi inconsciente todo récord y memoria de cada suceso discordante que haya vivido este año. Por eso tienes que ser consciente de lo que es discordante, para borrarlo. ¿Se está entendiendo? Porque uno dice, no, ese cuadro está torcido. Uy, no digas cosas negativas. No, está torcido, tío. Si no lo ves, no lo vas a poder enderezar. ¿Se está entendiendo? Hay gente que piensa que ser negativo es decir que hay algo que hay que corregir. En el segundo punto, sí. Lo de récord. Récord es una grabación. ¿Sí? Es una palabra que se utiliza, pero es muy anglosajona. ¿Sí? Podría decir, borro de mi inconsciente toda grabación y memoria de cada suceso. ¿Sí? Un récord es eso, es una grabación o algo que está arraigado, ¿sí?, en el inconsciente. Perdono, esto es muy importante, tú tienes que dejar ir. Tienes que dejar ir a la gente, tienes que dejar ir las situaciones, tienes que dejar ir la queja, tienes que dejar ir tantas cosas. Perdono de todo corazón y olvido para siempre todo disgusto, agravio, y aquí está todo de lo que te tienes que olvidar. Deuda, desamor, irritabilidad, agresión, traición, maledicencia, odio, que me haya causado cualquier ser humano, situación o cosa. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense qué completo. Ser humano, situación o cosa. Pero ¿cómo había olvidado la deuda? ¿Ah? Bueno, no la olvides. Pues si tendré que pagarla. Bueno. Si la tienes tú, la tienes que pagar antes del 31 de diciembre. No, esto está diciendo las deudas de amor que otros tienen contigo. No se refiere a las deudas económicas. Pero si tienes una deuda económica, tienes hasta el 31 de diciembre. No la arrastres al año 2026. A todos aquellos que se han ido de mi lado, porque estamos hablando de que las situaciones que nos generan estrés son las situaciones humanas. Hay gente, esto es como un tren, hay gente que se sube y va contigo en ese tren y hay otro que llega a otra parada y se baja. ¿Sí? Entonces fíjense, a todos aquellos que se han ido de mi lado, a otro círculo de amistades, otro grupo de trabajo, lo suelto, déjenlo ir. ¿Sí? A mí me encanta una canción de Sting, ¿no?, el cantante de Police, que dice, si amas a alguien, déjalo libre. Si se va, nunca fue tuyo. Y si vuelve, es que tenía que estar a tu lado. Si amas a alguien, déjalo libre, suéltalo. ¿Sí? Lo dejo, pero sin reclamarle nada. Porque no te dejo ir y mientras te vas yendo te voy diciendo cosas por detrás. No. Dándole la plenitud de mi amor para bendecirlo donde quiera que se haya ido y donde esté. ¿Por qué? Sí, pero si tú odias a alguien, ¿quién es el que está sintiendo odio? ¿Quién es el que se está perjudicando? Entonces, si tú recuerdas el odio, lo vuelves a alimentar. Entonces la gente dice, yo perdono pero no olvido. Lo que sucede es que si no olvidas, no perdonas, porque eso vuelve. Yo creo que ese punto es la aceptación. Claro. Que las personas llegan a unirse hasta que aprenden lo que tienen que aprender ambas partes. Y ya después se van de tu vida. Exactamente, resistirte al cambio es sufrir. Exactamente. Renuncio con toda la entereza de mi ser a todo apego ¿a qué? A objetos. ¿A qué más? Situaciones, posesiones y sobre todo personas. Miren, renuncio con toda la entereza de mi ser a todo apego, objetos, situaciones, posesiones y sobre todo a personas. Yo les conté en el capítulo pasado que yo tengo que hacer una mudanza ahora. Porque me tengo que... Bueno, este fin de semana he aplicado esto. Yo en mi casa tenía 4 cosas, pues he tirado 3. Me he quedado en la gloria, pero no he tirado, no. La ropa que no usaba la he puesto en bolsa y lo he llevado a los contenedores de bolsa. He sacado de papeles, de cosas que no me hacían falta. Me gusta tanto hacer eso, no tener cosas.
y desprenderme de eso, de fotos viejas, de esto, de lo otro. ¿Sí? Te está pasando a ti porque tú también estás haciendo mudanza. Entonces es la época de hacer mudanza y de desprenderse de todo eso. ¿Sí? Declaro que nada ni nadie me ata a nada. Yo soy libre, pero completa. Sí, absolutamente libre para entregarme, ampararme, refugiarme ¿dónde? En mi ser. Y solo en mi ser, ahora y para siempre. Entonces les quiero decir algo, y se lo voy a decir a Mariano. Nosotros no hacemos nada, yo no hago nada. Ni ningún maestro, ni ningún verdadero maestro hace nada. El que lo haces eres tú. Ahora, claro, alguien te tiene que enseñar. A mí Rubén me enseña cosas maravillosas, pero el que me libero soy yo. Entonces el agradecimiento no es a alguien que te libera, o no es una devoción, porque el año que viene, que es el 2026, la cualidad es la devoción inteligente. Entonces tú tienes que ser inteligente. ¿Por qué los lamas le dan de comer a su lama? Para que no se les muera de hambre y les enseñe. Si no le dan de comer, si se les congela, entonces lo van a buscar, lo abrigan. ¿Por qué? Por egoísmo, ¿no? No, bueno, no sé si es por egoísmo, por sentido común. Sí, por sentido común. Entonces, en realidad, nadie te hace el milagro. Pero sí es importante, ¿sí? Hay una frase que a mí me encanta, es que la persona que te enseña no es el sol, pero es el dedito que te lo señala. ¿Sí? Entonces, pero en realidad nadie te hace el milagro. Ni el cura, ni el sacerdote, ni el maestro, nadie te hace eso. Eso lo haces tú. Entonces, yo soy libre, pero yo soy solo en mi ser, porque solo tú te tienes que amparar en tu ser. Ahora, ¿cómo lo haces? A través de herramientas, que son las que estamos adquiriendo para siempre. Borro, borro, borro. Fíjense, 3 veces. Borro, borro, borro. Todo aquello que me haya sucedido este año que no sea un escalón dentro de mi proceso de evolución. Mira, tú ya no es un escalón. ¿Sí? Es como dice Mariana, a veces no es que yo esté en un escalón más arriba que el tuyo. Estoy en un escalón diferente. Porque estamos en escaleras diferentes, en edificios diferentes, a lo mejor de ciudades diferentes. Entonces, que no sea dentro de mi proceso, hago desaparecer de mi vida todo obstáculo que me impida volar hacia la libertad que es el estado natural de mi ser. ¿Sí? Sexto, ahora nos vamos a hacerle un tratamiento al año que vamos a dejar atrás. Porque esto ustedes lo van a hacer la noche del 31 de, si quieren, del 31 de diciembre. Para empezar el 1 de enero limpio. ¿Sí? Como dicen, limpio de polvo y paja. Bueno, realmente el examen de conciencia que hacemos todas las noches, ¿no? También. Pero este es el grueso. Porque este es el de todas las noches del 2025. Cubro cada segundo, fíjense, cubro cada segundo, minuto, hora, día, semana y mes de este año que concluye con la brillante y resplandeciente sustancia del perdón. Me encanta. Para borrar toda energía mal calificada. Y ahora lo envuelvo todo con la incandescente brillantez del fuego de la... Eso es, lo quemo y que se vaya. ¿Sí? Ya otra cosa. Y por último, ya estoy libre. Me encanta esto. Libre de personalidad, porque no lo voy a hacer a partir del ego. Bueno, te dejo ir porque tú no, yo estoy aquí, tú no. Libre de personalidad, ego, pasado, memoria y mal karma, entrego mi corriente de vida al servicio único de la luz. Para que de ahora en adelante yo, en el año que viene, solo oiga luz, sienta luz, vea la luz, saboree la luz, huela la luz, piense la luz, hasta alcanzar la eternidad. Gracias, Padre. ¿Qué les parece? Completo, ¿no? Sí. ¿Qué quiere decir eso de que yo vea la luz, sienta la luz? La individuación. Sí, pero ¿qué quiere? Con los sentidos que te Sí, pero póngame un ejemplo concreto. Que vean las cosas buenas. Viene la gente y te dice, bueno, ¿y usted cómo está ahora? ¿Y qué te dice la gente? La luz. Ay, qué bello. Entonces tú que, si tú hueles la luz y escuchas la luz, ¿qué vas a escuchar? Nada. Todo está maravilloso. ¿Usted no se da cuenta que todo está maravilloso? Y que usted se queja, pero porque puede hablar, y hay gente que no puede hablar. Porque cuando venga oscuridad, ¿tú qué vas a hacer? Ver la luz.
Bueno, pero fíjense que los políticos, bueno, pero vivimos en un país maravilloso. Y usted tiene trabajo y bienestar y usted come todos los días. Sí, eso es. La actitud. La actitud, ver la luz, escuchar la luz, polarizarse en eso. ¿Lo quieren hacer? Sí. Bueno, vamos a hacer. Nos vamos para atrás, fíjense qué magia. Y ahora le vamos a dar volumen. Bueno, lo vamos a hacer pausados, siendo conscientes, respirando y pensando lo que decimos, ¿sí? Vamos todos. Yo, consciente de mis actos y asumiendo el control de mi ser, borro de mi consciente todo récord y memoria de cada suceso discordante que haya vivido este año. Respiro, a ver. Respiro, cojo aire y voy al segundo punto. Perdono de todo corazón y olvido para siempre todo disgusto, agravio, deuda, desamor, irritabilidad, agresión, traición, maledicencia y odio que le haya causado cualquier ser humano, situación o cosa. Respiramos, escuchamos la música y vamos al tercer punto. A todos aquellos que se hayan ido de mi lado a otro círculo de amistades, bye bye. ¿Cómo le va a decir? Bye bye. A otro grupo o trabajo, lo suelto y lo dejo ir sin señalar ni nada, dándole la plenitud de mi amor para bendecirlo donde quiera que se haya ido y donde esté. Entonces, ¿qué le vas a decir mentalmente? Bye bye. Bye bye. 4. Renuncio con toda la entereza de mi ser a todo apego a objetos, situaciones, posesiones y sobre todo personas. Declaro que nada ni nadie me ata a nada y yo soy libre, pero completa y absolutamente libre para entregarme, amarme y refugiarme en mi ser y solo en mi ser, ahora y para siempre. Respiramos y vamos al quinto punto. Todo. Borro y borro todo aquello que me haya sucedido este año que no sea un escalón dentro de mi proceso de evolución y hago desaparecer de mi vida todo obstáculo que me impida volar hacia la libertad, que es el estado natural de mi ser. Cuando ustedes lo hagan a fin de año para que se borre, se tienen que creer que se va a borrar. Entonces tienen que afirmarlo, tienen que decir borro. ¿Cómo van a decir? Borro y borro. Y vas a ver cómo eso se está borrando. Y lo vas a sentir y vas a decir, ya se borró. 6. Curo cada segundo, minuto, hora, día, semana y mes de este año que concluye con la cambiante y resplandeciente sustancia del perdón para borrar toda energía mal calificada y ahora lo envuelvo todo con la incandescente brillantez del fuego de la ascensión. El fuego de la ascensión es la armonía a través del conflicto. Si tú te mantienes armónico, el conflicto desaparece. Y vamos al final, todos. Libre de personalidad, ego, pasado, memoria y mal karma, entrego mi corriente de vida al servicio único de la luz, para que de ahora en adelante solo oiga la luz, sienta la luz, vea la luz, saboree la luz, huela la luz y piense la luz hasta alcanzar la eternidad. Gracias porque eso es así. Por supuesto, tienes que dar gracias antes de verlo realizado. Muy bien. Feliz Navidad para todos. ¿Les ha quedado alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar? Bueno, yo tengo anuncios, ¿sí? Esto me encanta. La enseñanza metafísica no es gratis. Sencillamente no tiene precio. Entonces vamos